buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Qué alegría, qué gozo poder vernos a través de los medios. Hoy un día especial para alabar y glorificar el nombre del Señor. En el momento que nos estés viendo, tómate un tiempo aparte, un tiempo especial para estar con el Señor hoy, para poder disfrutar de las grandezas que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Sé que todavía estamos en un proceso de normalidad, pero volviendo a la normalidad, pero mientras tanto estamos por estos medios glorificando y alabando el nombre del Señor. En cualquier momento, en cualquier lugar podemos ver que Dios está haciendo obras maravillosas en cada hogar. Queremos que este día tú te goces con el Señor, que tú tomes ese tiempo especial para alabarle. En el Salmo 122 es un salmo que me encanta mucho porque dice: me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Sé que en estos momentos físicamente no podemos estar, pero nuestra casa también hemos dedicado para que nuestra casa sea la casa del Señor. Entonces estamos en la casa del Señor. Donde estés, está el Señor contigo. Y el 9 dice que por amor a la casa del Señor nuestro Dios me desviviré por tu bien. O sea que donde estemos nosotros, por el amor a la casa que le tenemos, a la casa de Dios que le tenemos, podemos gozarnos y alegrarnos. Qué bueno que hoy puedes tú decir: bueno es Dios en todo momento. Vamos a tomar un tiempo especial para orar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido en el día de hoy, en esta semana, en el mes pasado y todo este tiempo que hemos estado viviendo. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú has sido bueno y maravilloso para con nosotros, Señor. Gracias porque no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Y no hay mejor lugar para disfrutar que tu casa, Señor. Padre, en estos momentos físicamente no estamos en el templo, Señor, en el lugar físico, Dios, pero somos templo de tu Espíritu y sabemos que tú estás con nosotros y habitas en medio nuestro. Gracias porque has quitado todo el temor en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú has salvado nuestras vidas, nuestras almas, Señor, y porque hoy gozosos podemos decir: a la casa del Señor iré a gozarme y alegrarme, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder.
de cristal entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Oh, oh, no es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría tuya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque todo lo que existe, Señor, es porque tú, Señor, has tenido misericordia de dárnoslos, Dios. Gracias, Señor. Infinitas gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy se reúnen a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tan hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me liberó. Un momento allí nos dio libertad. Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu cruz la que me salvó.
corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, continuamos conectados con la palabra, lo que Dios quiere hoy hablarnos. No te despegues de este canal de Genezaret y compártelo con otros amigos para que también disfruten de la palabra del Señor. Dios te continúe bendiciendo. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Iglesia Genezaret. Dios te guarde, Dios te siga ayudando, Dios te siga bendiciendo. A todos los amigos, a los hermanos, familiares, vecinos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. ¿Saben? El mes de octubre es el mes de la Biblia. Oiga, el mes de la Biblia, ¿saben? Todo libro pasará menos la Biblia. La Biblia permanece por siempre porque es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. A través de la Biblia nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué está en el corazón de Dios, cuál es el proyecto de Dios con cada uno de nosotros. Así que seguimos estudiando la palabra, ¿no? Y como dijimos el domingo pasado, este tema del ministerio es el que estamos tratando en este mes. Así que vamos a leer en la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Padre, en esta hora te rogamos, Dios, que nos hables a través de tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento, mi Señor. Padre, muchas gracias, porque a través de tu palabra sabemos cuál es tu voluntad para nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Bueno, un título para la reflexión en este día es: escogidos para ser enviados. Escogidos para ser enviados. Y yo estaba pensando, por ejemplo, que bueno, estamos en un tiempo de cuarentena bien prolongado, ¿verdad? Y pienso que este ha debido de ser un tiempo de mucha reflexión para nosotros, todos los creyentes en general. Sé que muchas personas más también han tenido tiempos de reflexión, pero quiero apuntar a la iglesia, ¿no? A los que creemos que Jesús es el Señor, es el soberano, los que creemos en Jesús como el Mesías, el Cristo. Creo que nosotros estamos, de alguna manera debemos estar muy a la expectativa, ¿verdad? De lo que Dios quiere con nosotros, con su iglesia. Así que, una de las preguntas que debemos hacernos en medio de esta reflexión es: ¿cómo yo he caminado con Dios? Desde que yo conocí a Jesús, desde que yo conocí al Señor, ¿cuál ha sido mi actitud en mi andar con Dios?
Otra pregunta que tendríamos nosotros que hacernos en esta reflexión es: ¿qué tan disponible estoy para servir a Dios? Para un llamado de Dios en mi vida. ¿Qué tanto yo he estado disponible o qué tanto yo estoy disponible en este tiempo? ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener este tiempo de reflexión, porque como cristianos debemos estar disponibles para el servicio del reino de Dios. Óigame bien, todo cristiano, todo creyente debe estar disponible, escúcheme bien, para el servicio en el reino del Señor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de estos. Así que vamos a mirar algunos detalles de acuerdo al texto que leímos. Y una de las cosas que uno tiene que tener clara es que para poder servir a Dios, para poder estar en un ministerio, por decirlo así, donde ministramos las cosas de Dios a las personas en este mundo, a las personas de la iglesia, aún a la familia, una de las cosas que debe haber primero es conversión. El primer llamado que Dios nos va a hacer a nosotros en nuestra vida es el llamado a la conversión. Sabes que nadie que no haya nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios. Para poder entender las cosas de Dios, para poder entender al reino de Dios, debe haber conversión en nuestras vidas, ¿verdad? Y el texto, el versículo 17 está apuntando a eso, con Jesús, porque está diciendo que Jesús, después que fue bautizado en el Jordán por Juan, recuerden, por Juan el Bautista, luego el Espíritu lo lleva al desierto y luego dice que después que él pasa por la experiencia de 40 días de ayuno, después de allí empieza el Señor Jesús, eso está en el capítulo 4, el 1, empieza el Señor su ministerio. ¿Y cómo empieza Jesús su ministerio? Entonces el versículo 17, va a decir que Jesús dice, desde entonces, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la primera experiencia que uno debe tener con Jesús, todo hombre debe tener una experiencia con Dios, y es la experiencia de conversión, de volverse a Dios. Cuando una persona escucha el mensaje de Jesús, ¿verdad?, la primera reacción debe ser una reacción positiva, una reacción de reconocer que es un pecador y que necesita de Jesús. Los primeros discípulos tuvieron esta experiencia. Los primeros discípulos tuvieron esa experiencia. En Juan 1:35 y 42, Juan nos va a relatar esa experiencia de los primeros discípulos, que ahí está el caso de Pedro, está el caso de Andrés, que acabamos de leer ahora en Mateo, y también está la experiencia de Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, y de Jacobo, su hermano. Miren lo que dice Juan 1:35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿A quién le trajo? A Jesús. ¿Quién vino a Jesús después de Andrés? Su hermano. ¿Su hermano quién? Pedro, ¿verdad? ¿A quién vino? A Jesús. Le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, miren que Juan nos va a relatar algo que no lo vemos acá en Mateo, y es que
antes de este llamado, en el texto de Mateo 4, 18 que vamos a mirar ahora, ya Pedro y Simón, y también en el caso del versículo 21 y 22, vamos a encontrar que también Juan y su hermano Jacobo habían tenido ya un encuentro previo con Jesús. ¿Quién les había hablado? Ellos eran, el contexto nos deja ver que ellos eran discípulos y habían escuchado ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y a quién presentaba Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba presentando a Jesús. Él daba testimonio del Mesías que había de venir. Y ellos eran discípulos de Juan. Y Juan les dice cuando está bautizando que Jesús viene Jesús viene a Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y el texto que estábamos leyendo dice que Juan le dice: mire, ese es el Cristo, Él es el Mesías, síganlo. Entonces ellos vienen y ahora están allí disponibles para seguir ¿a quién? A Jesús. Ese es el primer encuentro que todos nosotros debemos tener, un encuentro de conversión. El primer paso para todo ser humano es ponerse a cuentas con Dios y restaurar su relación rota por el pecado. Todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Pero los hombres pecadores pueden volver a Dios nuevamente a través ¿de quién? De Cristo Jesús. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces por eso Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Para darnos salvación. Entonces lo primero que hicieron los discípulos fue que creyeron en Jesús como el Mesías que había de venir. Entonces eso se dio ¿dónde? Eso se dio en el Jordán, en Judea. Y lo que estamos nosotros mirando aquí en el capítulo 4 es algo que se está dando y se va a dar en Galilea, al norte. ¿Sí ven? Entonces son dos experiencias. Versículo 17 se dio, dice Juan va a decir, capítulo 1 que leímos 35, que esa experiencia se dio en Judea, en el sur, ¿verdad? Y esta experiencia del segundo llamado que vamos a ver ahora, es un llamado al ministerio, un llamado al servicio. Y a mí me llama la atención algo tremendo tremendo lo que yo veo en el texto. Y es que Jesús, ¿verdad?, va a llamar a estos hombres en medio de las responsabilidades diarias de su trabajo. Escúcheme bien, para los que dicen que el ministerio y el llamado Dios lo hace a personas que, bueno, no, yo estoy aquí nada más ayunando, y yo estoy aquí nada más orando, porque bueno, ya yo me convertí al Señor y el Señor me dijo ahora que Él me va a usar, que yo voy a ser grande, que yo voy a ser... Bueno, si Dios te dijo eso, tú tienes que caminar con Jesús, tú tienes que andar con Jesús, tú tienes que conocer a Jesús, y eso va a llevar un tiempo, ¿verdad? Eso va a llevar un tiempo mientras se llega a ese momento que el Señor te llama a ese ministerio. ¿Sabes? Nosotros vamos pasando por diferentes etapas cuando el Señor nos llama, ¿no? Lo primero es que la relación que estaba rota, ahora por causa de Cristo podemos venir al Padre. Qué precioso, qué bendición. Pero tú sigues escuchando a Jesús. Tú sigues estando dispuesto para Jesús, ¿verdad? Entonces, en medio de esas responsabilidades diarias, Jesús va a estar donde ellos están. Miren, por ejemplo, versículos 18 y 19 de Mateo 4. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Qué eran? Hermanos. ¿Qué hacían? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red, ¿dónde? En el mar, porque eran pescadores. Entonces llama la atención que el texto va a decirnos lo mismo que el versículo 21. Dios llama a dos parejas ¿de qué? De hermanos. Qué importante, sería bueno para reflexionar, ¿no? Que ellos, si eran hermanos, mire, darse cuenta, estaban en una empresa familiar. En el caso de Jacobo y Juan, dicen que estaban con su padre Zebedeo en la barca. Y entonces, qué importante es eso, ¿no? Que
que ellos podían estar fácilmente en familia. Qué importante es la familia, trabajar a veces juntos en la empresa familiar. Interesante, ¿no? Y Jesús va a ir donde ellos están pescando. Escúcheme bien eso. En el mar de Galilea, que realmente era un lago, ¿no? Allá en el norte de Israel. ¿Sí? Ahí está estos hombres en Capernaum, y ahí están ellos, han venido de pasar la noche pescando, y hay una experiencia tremenda que el Señor les da a ellos. Ellos ya conocían a Jesús, recuerden eso, ya ellos sabían quién era Jesús, ya ellos creían que Jesús era el Mesías que los venía a rescatar. Así que eran hermanos y eran pescadores, lo mismo que Jacobo y Juan. Interesante ese detalle que nos da el texto, y que ellos estaban en sus faenas diarias echando la red. Ahora, Lucas capítulo 5, versículo 1, nos va a decir, interesante, porque nos va a dar una experiencia que le dio el Señor a ellos, que le iba a marcar su vida. Miren lo que dice Lucas. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué hacían? Lavando sus redes. Habían venido de sus faenas, ¿qué? Diarias. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, si usted sigue leyendo allí, Simón dice: Señor, hemos pasado toda la noche orando, trabajando, hemos echado la red toda la noche, hemos pescado y nada, no hemos pescado nada. Pero bueno, en tu palabra yo voy a echar la red. Y ellos echan la red, sacan cantidades de peces. Tuvieron que llamar la otra barca, que era la de Juan, con el padre, que está Zebedeo allí, y Jacobo. Zebedeo, el padre. Y tremenda experiencia les da el Señor. Escúcheme bien. ¿A dónde fue Jesús? Jesús fue a donde ellos estaban en las faenas diarias. ¿Sabes? Interesante eso, ¿no? Porque no eran unos hombres religiosos, no eran unos hombres que estaban mostrando ahora que ellos estaban por encima de los demás. Nada. Hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Pero que tenían algo importante, tenían algo interesante que el Señor ya había visto en ellos. Primero, cuando ellos les presentaron a Jesús, ellos estuvieron dispuestos a creer y seguir a Jesús. Ahora Jesús viene a ellos y ellos prestan, escúcheme bien, sus barcas, prestan la barca y estaban disponibles con todo lo que ellos tenían. ¿Para quién? Para Jesús, para el Señor. Ellos están ya preparando sus redes, están tal vez para dejar todo listo para en la noche, en la tarde, otra vez ir a la faena de su trabajo. Imagínense ustedes. Pero allí les está diciendo Dios, allí les está diciendo el Señor: saben, yo tengo un plan con ustedes, yo tengo un proyecto con ustedes. Y ahí es donde entonces el Señor hace un tremendo llamado, ¿verdad? Que es el segundo llamado, y es un cambio radical de trabajo. Porque ellos, ¿qué sabían hacer? Ellos sabían que pescar. ¿Cuál era su oficio? Pescar. Y es interesante porque el Señor le dice: bueno, ustedes saben pescar, y yo veo que ustedes están unidos, ustedes están juntos, ustedes son responsables, ¿sí? Ustedes no son flojos. Yo veo que ustedes tienen ánimo pronto, no pasaron toda la noche, no pescaron más. Sin embargo, ustedes están dejando las redes listas para volver a ir a su faena de trabajo. Pero ahora vengo yo para decirles:
les hago una invitación para que ustedes vengan a trabajar conmigo, ¿verdad? Vengan ahora a estar yo quiero que ustedes ahora sean pescadores, pero también no solamente ya de peces, sino pescadores de hombres. Oiga, tremendo eso, ¿no? Un cambio radical en sus mentes. No solamente estamos creyendo en Jesús, sino que Jesús ahora nos está dando un llamado y un privilegio de pescar almas para Cristo. Oiga, qué interesante eso, ¿no? Almas para Cristo. Cristo vino a esta tierra, ¿por qué? Por las almas. Jesús vino a esta tierra porque tú y yo somos importantes, pero los que están allá afuera siguen siendo igual de importantes que nosotros, porque Él murió por todo el mundo, recuerda eso. Él murió por todas las personas y ahora Él está haciendo un llamado tremendo. Dice, yo quiero que ustedes aprendan a pescar hombres. Y entonces allí es donde debemos reflexionar tremendo, estar dispuesto al cambio radical, óigame bien, de trabajo. Debemos estar disponibles para el Señor. Por eso esto es un gran reto en este tiempo. Miren lo que dice Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, estamos hablando de Elías. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tremendo cambio radical ese, ¿no? Miren dónde estaba ahora, y ahora él va a aprender de Elías para servir a Dios. Si ustedes siguen estudiando la historia de Eliseo, van a ver tremendo profeta en ese tiempo. Amós 7, 14, 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, trabajador del campo, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y era pastor también de ovejas, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Dónde estaban estos hombres? Trabajando. Pero eran hombres creyentes. Eran hombres que seguían a Jesús. ¿Sí ven? Entonces, somos llamados para servir a Dios. Somos escogidos para ser enviados. A algunos les tocará salir de la nación, a algunos les toca salir del pueblo donde viven, a otros les tocará salir del barrio donde están, otros nunca serán movidos de donde están, pero siempre debe haber la actitud en tu corazón que hay un segundo llamado. Después del llamado a la salvación, a estar con Jesús, está el llamado al servicio, al ministerio del reino de Dios. Y eso se hace, algunos tienen un llamado en algo así muy espiritual, ven ángeles, oyen voces, otros no, otros tienen un llamado sencillo, así como de estos pescadores, como de Eliseo, el de este profeta, ¿verdad? De Amós. Cada uno en la Biblia vamos a encontrar diferentes formas de cómo Dios lo llama. Lo interesante y lo importante es que tu corazón esté disponible para el Señor. Porque lo que Dios espera, escúchame bien, es, y que tú entiendas esto en este tiempo de reflexión larga en cuarentena, estar con Cristo te hace útil en su reino. Estar con Cristo nos hace útil. Si tú estás con Cristo, si tú caminas con Cristo, tú eres útil para el servicio de Dios. No importa de dónde vengas, si eres pescador, si eres boyero, si estás en el mercado, si estás en una oficina, si eres ingeniero, si eres médico, si estudiaste, si no estudiaste. Si tú caminas con Jesús, si el Señor te llamó, tú eres útil para el reino de Dios.
Él capacita al que llama. Si camina con Jesús, aprenderás de Jesús. Para eso nos dejó la palabra. Recuerda, mes de la Biblia, para estudiar la Biblia, leerla. Y a todos se nos da el mismo espíritu para poder entender la palabra. Lo que Dios espera de sus siervos, de sus hijos, de los que caminan con Él, es que tengan disponibilidad inmediata al llamado de Dios. ¿Qué debe haber? Disponibilidad inmediata. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué tuvieron? Disponibilidad inmediata. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, ¿qué? Al instante las redes, le siguieron. Escúchame bien esto, por favor. La disponibilidad inmediata es sin peros. Si ustedes leen en Lucas 9, 57 al 66, ustedes se van a encontrar allí que aquí hay tres tipos de hombres que sacan peros para no seguir a Jesús. No, cuando tengo que enterrar a mi padre. Deja que primero me vaya a despedir de mi familia. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Yo te seguiré a donde tú vayas, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? Ese no es el corazón correcto. Esa no es la forma correcta. No estamos en el ministerio a ver cómo vamos allí, si yo voy a ser famoso, si cuánta gente yo voy a ganar. No importa lo que Dios te llamó, no, allí no apunta el Señor. Allí no está apuntando el Señor. Imagínense que muchos que fueron llamados por el Señor no son ni siquiera conocidos en la tierra, no fueron reconocidos. Algunos murieron, algunos mueren, algunos son quemados. Algunos son aborrecidos por su familia, por su casa. ¿Sí? Pero, ¿sabes? En el cielo tienen la recompensa más grande. ¿Sabes? Los peros lo que hacen es que el tiempo va pasando. Y te hago una pregunta. ¿Tú tienes un seguro de vida para saber que vas a morir viejito? Piensa eso. Pregúntate eso. ¿Cuántos años me quedan? Hazte esa pregunta con sinceridad. ¿Cuántos años me quedan? Tú no sabes cuántos años te quedan. Tú no sabes. A ti te gustaría morir a los 100, a los 120 años. Eso es lo que a ti te gustaría. Pero la paga del pecado es muerte. Nosotros no sabemos en qué momento Dios determinará que tengamos que partir. ¿Y qué tal tú posponiendo mañana? No, después. No, ahora que los hijos crezcan. No, ahora que salgan del colegio. No, ahora que mi esposa se convierta. No, ahora que ella se meta de verdad. Y Dios llamándote. No, la respuesta debe ser inmediata. Y debe haber disponibilidad para el cambio. Ahí lo leíamos ahora en Isaías 6:8 y Juan 15:16. La respuesta correcta es seguir a Cristo. Leamos Marcos 10:28 y allí vamos buscando ya la conclusión en esta mañana. El 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dejó Pedro? Todo. Pero él tenía familia. Sí, él tenía familia. Pero ¿qué era lo más importante para él? Lo que estaba por encima de su familia, de su trabajo, era el Señor. Ahora, cuando uno ve que que los discípulos caminaron con Jesús, porque para poder servir a Jesús, el llamado es: vengan a estar conmigo. Ellos duraron 3 años, óigame bien, 3 años aprendiendo de Jesús, mirando a Jesús, escuchando a Jesús. El seminario de ellos duró 3 años. El mejor seminario donde un siervo ha podido estar es el mejor. Ese ha sido, el estar con Cristo, ¿verdad? A nosotros hoy nos toca estudiar, nos toca mirar a través de estudios, aún por otros libros, las instituciones teológicas, nosotros leer la palabra, tener los diccionarios, pero ellos tenían a Jesús, al maestro de maestros, al que está por encima, en la palabra misma hecha carne con ellos. Y saben, al final es que ellos entonces van a decir: lo hemos dejado todo. Pero en medio de esos 3 años uno va a ver que cuando
la suegra de Pedro, dice, la suegra de Pedro estaba enferma, Jesús fue a la casa de Pedro. ¿Sí? Donde estaba la suegra de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro. Uno va a encontrar que Jesús iba a la casa de sus amigos. Uno va a encontrar cuando después que Jesús resucitó, que lo crucificaron, Pedro yendo a Galilea otra vez, de Judea a Galilea, y estaba pescando nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que su empresa, no fue que ellos ya abandonaron eso o algo. No. La empresa como empresa siguió. ¿Sí? El llamado es diferente. Cada uno tiene su forma de cómo Dios lo va llamando. Pero uno va a ver y va a entender que Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Es importante y es necesario que camines con Jesús, que andes con el Señor. Entonces, la respuesta correcta es, escúchame bien, seguir a Jesús sin peros, inmediatamente. Que ames al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ojalá y espero en el Señor que este tiempo de confinamiento te esté ayudando a ti para salir de aquí con la actitud correcta de servir al Señor, de tener un ministerio poderoso donde pasas tiempo con el Señor, donde oras, donde ayunas, donde vigilas, sabes, donde lees la palabra, la estudias, y tú toda oportunidad que tienes, sabes, que te da el Señor para servir, lo haces. Si estás caminando con Cristo, no hay excusa para no servir, porque en esta tierra muchos esperan por tu servicio. Amén. Amén. Ánimo, adelante, levántate, mi hermano, mi hermana, y que el Señor te sorprenda, ¿verdad? Con la actitud correcta. Levántate y sirve al Señor. Padre, te ruego a ti, mi Señor, y te pido, mi Señor, por la iglesia, por mis hermanos, aquellos que no se han convertido, que solo han estado escuchando y no han tenido el corazón correcto. Hoy oro por conversión. Hoy oro para que ellos puedan arrepentirse, volverse a ti, reconocerte a ti como el Mesías, y que ellos puedan estar también, oh Señor, viniendo a ti, porque tú tienes planes también con ellos, tú tienes proyectos con todos aquellos que tú llamas, Señor. Dios mío, pido que sanes al pueblo, que liberes al pueblo, Señor, y que todo lo que no sea tuyo, todo lo que se quiera levantar contra la iglesia, contra los hermanos, sea reprendido y desautorizado en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, Padre, por aquellos brotes que se quieren levantar, Señor, de este virus, que se seque, que se corte y sea reprendida toda enfermedad, todo espíritu de muerte, de ruina, de miseria sobre tu iglesia, sea reprendido en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, recuerda, con Cristo siempre adelante. Vamos adelante con Cristo, teniendo la visión correcta, reino de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.